Hola, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente, aquí estamos en una sesión de sociales y ciudadanas. Nos alegra mucho tenerlos a todos por acá. Y bueno, pues empezamos el día de hoy. Mi nombre es Laura Pardo, como ustedes ya me conocen. Estamos con mi compañera Diana. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a este espacio de nuestra siguiente sesión de Sociales y Ciudadanas. Espero lo aprovechen. Entonces, como siempre, recuerden darle me gusta al video si les gusta. Eso ayuda mucho a que otras personas puedan verlo. Eh, Pueden devolverse y consultarlo después por si acaso se les queda alguna cosita que no queda clara o algo. Entonces, recuerden que aquí queda también publicado en el canal. Entren a Puntaje Nacional Colombia, realicen los simulacros y aprovechen todas las herramientas que hemos dispuesto para su preparación para esta prueba. El día de hoy vamos a abordar una nueva competencia, que es la tercera competencia de nuestra prueba de sociales y ciudadanas. Esta competencia se llama pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Qué es lo que evalúa la prueba en este sentido? Pues va a comprobar que los estudiantes tengan la capacidad de identificar diferentes dimensiones presentes en una problemática social y las relaciones que se dan entre esas dimensiones, así como su capacidad para comprender y evaluar el uso de modelos conceptuales en la toma de decisiones en contextos sociales. Como siempre, pues las competencias, ustedes ya saben, están divididas, digamos, desglosadas en varias afirmaciones. Listo, Esta, chicos, perdón. Bueno, importante sobre la competencia, tener en cuenta que igual vamos a manejar pues el tema que veníamos viendo sobre las dimensiones, las relaciones que se dan entre estas, pero aquí el valor agregado es que ya nos piden aplicar unos modelos conceptuales propios de las ciencias sociales en situaciones específicas, ¿listo? En problemáticas, situaciones específicas que competen como tal a las ciencias sociales. Eso es. Listo. La afirmación número 1 de esta competencia de pensamiento reflexivo y sistémico dice: analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales. Entonces, no solamente las dimensiones, no solamente las relaciones entre ellas, sino que va a comprobar que conozcamos algunos de estos modelos, ¿cierto? Algunos, pues, los más reconocidos. Tampoco es que vaya a entrar así como en detalles muy específicos, pero sí a grandes rasgos, pues la prueba va a comprobar que ustedes saben qué significan algunos conceptos que se utilizan en las ciencias sociales para explicar la realidad y que tienen que ver con diferentes dimensiones. Sí, especialmente la aplicación, valorar la aplicación, la pertinencia de estos modelos en determinados contextos. Es decir, se podría decir que es un componente más práctico. Listo. Bueno, planteamos estas dos preguntas como siempre para introducir el tema. ¿Listo? La primera de ellas, ¿deben sustentarse las decisiones políticas en teorías sociales o deben formularse las teorías sociales a partir de las tendencias políticas? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto, es un dilema, ¿no? De lo social, pero pues allí queremos preguntarnos, ¿qué creen ustedes que debe ser prioritario, ¿no? En este campo. Sustentarse en teorías sociales para formular allí las acciones políticas o justamente lo contrario, que las teorías sociales se den a partir del transcurso, pues, y el desarrollo de lo político. ¿Listo? Entonces queremos que tengan en cuenta como esa relación que se da de manera interdependiente entre lo político y lo social. ¿Vale? La segunda pregunta nos dice, ¿cómo se interpreta la situación de deforestación del Amazonas desde los conceptos de globalización y desarrollo sostenible? Bueno, entonces con esta pregunta queremos acercarnos
ya a esta aplicación de los conceptos. Y es como creen ustedes que se puede dar una interpretación sobre una situación, por ejemplo, la deforestación del Amazonas, desde estos dos conceptos. ¿Listo? Sobre la globalización, que tiende más hacia la dimensión económica, ¿sí? Y desarrollo sostenible, que tiende más hacia la dimensión ambiental. ¿Qué dicen ustedes? Primero, pensamos en las teorías sociales. Recuerden que las teorías sociales son como las hipótesis, ¿no? Lo que proponen los estudiosos, los científicos sociales que dicen, venga, explicamos la realidad social de esta manera. Es más importante esta dimensión que otra dimensión. Y hay otro teórico, otro científico social que le dice, no, señor, usted está equivocado porque es más importante la dimensión, pongo un ejemplo, la dimensión económica que la dimensión cultural. Esa es una teoría social. Otra teoría social, pues es la hipótesis de otra persona que dice, venga, para explicar la realidad social, primero tenemos que pensar en lo material y después sí en lo histórico, o al revés. ¿Ustedes qué dicen? Primero pensamos en esas teorías sociales y a partir de esas hipótesis proponemos o postulamos, tomamos decisiones políticas en cuestiones prácticas, concretas, o al revés, analizamos primero una cuestión concreta, un problema concreto, por ejemplo, la deforestación del Amazonas, y después de eso, entonces, vamos a analizar las teorías sociales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se debe tener en cuenta primero? Bueno, por acá en el chat nos está diciendo Andrés Leonardo que él considera que primero pues se debe partir de las teorías políticas, ¿listo? Que primero pues las teorías sociales, o sea, a partir de las teorías hacia el desarrollo pues de lo político. Andrea Arias nos dice que las decisiones políticas a partir de las teorías sociales. O sea, la opción opuesta no está de acuerdo con Andrés. Andrés y Andrea se ubican en orillas opuestas en este dilema. Sí, bueno, acá nos dicen que primero pues analizar las teorías sociales, ¿no? Sí, o sea, acá al final coinciden en que es necesario analizar estas teorías sociales y a partir de ellas, pues justamente estructurar ese quehacer político. Juan David dice, primero las teorías sociales porque la política está sesgada por los intereses personales. Tiene un punto, ha llamado la atención sobre un punto que es muy importante, ¿cierto? Hay unos intereses personales, incluso hay unos intereses políticos. Entonces él dice, pues primero pongámonos de acuerdo en las teorías y después tomemos decisiones políticas. Así es. Listo, chicos. Bueno, Aura Mantilla nos dice por acá que muchas veces los líderes se inspiran en lo que pasa en la sociedad para dar origen a un pensamiento político. Es cierto, sobre todo algo que históricamente, digamos, ha caracterizado a las sociedades latinoamericanas es la implementación de modelos, pues, externos, ¿no? Ese intento por implementar modelos, pues, que son ajenos al contexto, intentando acomodarlos, pues, a las necesidades particulares de estos países. Listo. Juan Manuel dice que en nuestro caso aplicamos las tendencias políticas para ejercer cierto control en la sociedad. Listo. En Entonces, nuestro esto, caso y en todos los casos, amigo, porque en todas partes pasa eso, ¿no? De hecho, esa es la idea, un poco. Las tendencias políticas pues buscan es responder a unas necesidades de organización social, ¿cierto? La cosa es, ¿por dónde empezamos? Lanzamos una hipótesis y con base en esa hipótesis proponemos unas soluciones, unas propuestas, unas maneras de actuar, o primero decimos cuáles son las tendencias políticas, es decir, cuáles son las decisiones que queremos tomar y después explicamos la teoría. Digamos. Después tratamos de acomodar la explicación de esa realidad social a las decisiones políticas que se toman. Y como siempre yo pienso que aquí no es lo bonito de las ciencias sociales, no es la complejidad, no es ni un extremo ni el otro, porque los dos tienen pues mucho sentido, ¿no? Así como
debemos enfocarnos en una realidad latinoamericana para analizar nuestros problemas latinoamericanos, pues también conviene pensar en unas hipótesis de la explicación de esa realidad social para proponer soluciones que estén de acuerdo con esa hipótesis, ¿no? La que nos va a decir, bueno, ¿qué vamos a priorizar? Si la globalización o el desarrollo sostenible, ¿cierto? El desarrollo económico o la conservación de los recursos. Listo, chicos. Bueno, justamente la intención de la pregunta es reflexionar acerca de la aplicación, ¿no? De las teorías sociales, de la viabilidad. Entonces, darnos cuenta con esto que es necesario siempre una reciprocidad entre lo teórico y lo práctico, ¿sí? No podemos coger un modelo, no sé, que se haya desarrollado, sustentado teóricamente en el siglo XIX de Europa y traerlo y aplicarlo tal cual en el contexto latinoamericano, porque evidentemente no funciona, ¿sí? Mucho menos en un contexto, pues, como es el de nuestros países, ¿no? Que sufrieron un proceso de colonización, que hoy se encuentran en un proceso de globalización, por ejemplo. Todo esto implica unas transformaciones prácticas que necesitan una transformación de lo teórico. ¿Listo? ¿Cuál es, digamos, la invitación con esto? A que reflexionemos siempre esas implicaciones en lo práctico que se tienen que tener en cuenta para aplicar diferentes teorías, ¿listo? De lo social. Eso es como la invitación. Como lo dijo Laura al principio, no es que vayamos a aprendernos todos los conceptos, teorías sociales, pues porque realmente no es lo que nos evalúa la prueba. Lo que nos evalúa la prueba es que seamos capaces de tener en cuenta estos hechos de contexto, estas características propias del espacio y de la política, de lo social, de lo cultural, de todas las dimensiones donde se pretende aplicar un modelo como tal de las ciencias sociales. ¿Listo? Esto es lo que nos piden valorar. Listo. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues queríamos jugar con este tipo de conceptos porque es muy diferente la interpretación que se hace desde la globalización y el desarrollo sostenible, ¿listo? Frente a la deforestación del Amazonas. Hoy en día hay como un intento muy grande de reconciliar estos dos conceptos, ¿no? La globalización con el desarrollo sostenible. Sin embargo, ya sabemos que hay una línea muy delgada entre el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente, ¿vale? Entonces, cómo tener presente cómo se conjugan esos conceptos allí en el análisis de estos contextos. Listo. Bueno, presentamos los objetivos ya específicos pues de esta dimensión. El primero es identificar y relacionar diferentes dimensiones que están presentes en una situación problemática, que puede ser un fenómeno o un problema. ¿Listo? Entonces continuamos con el tema pues de las dimensiones, la manera, primero, reconocerlas y segundo, identificar las relaciones que se dan entre estas dimensiones. Eso lo habíamos venido pues analizando desde la competencia anterior, desde el análisis de perspectivas, pero en este caso, chicos, el pensamiento reflexivo y sistémico no se trata tanto de la postura individual, sino de las dimensiones en general. Bueno, o sea, ya no tendremos que tener tanto en cuenta el contexto puntual del individuo, porque en esta dimensión se centra más, digamos, en la relación global de las dimensiones, sino tanto de los personajes, de los actores que están involucrados. Bueno, el segundo objetivo, pues, es evaluar la aplicabilidad y efectos de una solución y analizar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos. ¿Listo? Eso era a lo que me refería con que de pronto es una dimensión, perdón, una Competencia. competencia un poco más práctica, ¿listo? Porque nos piden esa capacidad pues de valorar la aplicación en determinados contextos. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, para eso, pues tenemos que tener en cuenta, tenemos que partir pues de unos conceptos básicos, ¿cierto? Trajimos aquí unos, no, por supuesto no son todos, pero hay dos conceptos básicos que tienen que ver casi en cualquier problemática social y cualquier contexto que nos estén presentando, que son la dimensión económica y la dimensión política.
Entonces hay unos conceptos básicos relacionados con lo económico, unos ejemplos de ellos, de los que hemos hablado mucho, que hemos discutido mucho, sobre todo aquí en el chat, los veo muy efusivos, siempre hablando del capitalismo y el socialismo, ¿no? Sabemos que son dos extremos o dos posiciones contrarias que vienen, que están relacionadas, que tienen que ver específicamente con una dimensión económica, ¿cierto? ¿Cuál es la manera en la que vamos a manejar los recursos económicos, las finanzas, ¿no? Una propuesta es la del capitalismo, que ya veíamos, entonces en el capitalismo tenemos el capital, ¿cierto? El dinero, tenemos el consumidor y tenemos el trabajador. Entonces son como los tres elementos básicos del capitalismo, ¿cierto? Una persona que hace unos productos o presta unos servicios, una persona que compra esos productos o que uso de esos servicios y un capital que es una moneda que intercambian estas personas, ¿cierto? Y que la propiedad de esa moneda pues será del capitalista, ¿cierto? El que tiene el músculo económico, ¿cierto? Y por otro lado, en una orilla opuesta, pues está el socialismo, que sería una organización económica en donde se propende por o se defiende una propiedad colectiva, ¿no? Ya no estamos hablando de la propiedad privada, sino que estamos hablando de que los medios de producción están en manos de los trabajadores. Si no hay una persona que sea dueña de la máquina, por ejemplo, que hace el zapato, ¿cierto? El dueño de la máquina que hace el zapato, pues él es el señor zapatero, ¿verdad? Dos ejemplos muy conocidos. Sí, chicos, igual, bueno, quisimos traer a colación estos ejemplos porque también es evidente que lo económico siempre guarda una relación estrecha con lo político, ¿listo? Y nos plantea allí un contexto complejo en cualquier contexto social, ¿vale? Siempre el capitalismo, no sé, la aplicación del capitalismo pues va a tener una implicación en el modelo político que se implemente también. Bueno, entonces tener en cuenta que estos conceptos siempre van ligados entre lo económico y lo político en su aplicación, ¿vale? Bueno, ya Laura lo explicó, básicamente pues la oposición pues tradicional que se dice tener cada uno de estos conceptos, ya luego vamos a verlos un poquito más a fondo, pero sí tener en cuenta que tiende a generarse como unas duplas, ¿no? En cuanto a estos tipos de tendencias pues económicas y políticas que tienen que tenerse en cuenta igualmente cuando analicemos un contexto de aplicabilidad. Chicos, en la prueba nos van a preguntar sí o sí por estos conceptos que están allí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de ellos se derivan otras tendencias, otras teorías, otros conceptos. ¿Listo? Y sí o sí les van a aparecer. Puede que no les aparezca el concepto exacto, aunque es muy probable que sí les aparezca, pero si no les aparece el concepto exacto, estos contextos van a estar inmersos allí en la prueba y sobre eso, pues van a pedir que ustedes contrasten la información. ¿Listo? Entonces, súper importante que tengamos claro a nivel teórico la concepción de estos conceptos, ¿vale? Evitar, como lo hemos dicho siempre, digamos, esos juicios que culturalmente, socialmente, pues hemos tenido sobre, digamos, estos conceptos en sí, porque lo que necesitamos es conocer de antemano su teoría. ¿Listo? Con eso ya tenemos suficiente bagaje. Y bueno, acá quisimos traer a colación los diferentes modelos conceptuales, ¿vale? Que se dan a partir de diferentes dimensiones. Como les dije acá, pues ya no vamos a analizar tanto la postura de los actores involucrados. En la competencia pasada, pues nos basábamos más en la postura que tenía el campesino, el indígena, el trabajador, el empresario, ¿listo? Porque justamente nos pedían ese análisis entre perspectivas. En este caso es más entre dimensiones, ¿listo? Es de manera general a partir de un contexto de una problemática. Entonces tenemos, pues por un lado, lo económico y lo político, ¿vale?
que se conjuga con esos conceptos que ya vimos en la diapositiva anterior. Y bueno, en este caso, pues ejemplificamos con dos conceptos, dos modelos conceptuales, chicos. ¿Cuál es, digamos, es la diferencia? Pues los modelos conceptuales se componen de muchos conceptos, ¿listo? Sociales que estructuran un modelo. En este caso, el económico y el político, podemos encontrar la globalización y la apertura económica. ¿Vale? La globalización obviamente tiene unos impactos en las otras dimensiones, igual que todas las otras, los otros conceptos, porque recordemos que las ciencias sociales, si hay un concepto que mejor las plantea, es la complejidad. ¿Vale? En las ciencias sociales tocamos una dimensión y eso va a replicar en las otras. En este caso, la globalización pues surge desde lo económico, desde lo político, por supuesto, porque es a través de las diferentes relaciones internacionales. Tenemos otro concepto que es la apertura económica, ¿listo? Que justamente hace alusión a estas diferentes intercambios económicos que se hacen a nivel global, ¿vale? Que se podría decir que es incluso, pues, los conceptos que más caracterizan, que mejor describen la situación económica actual. Eh, por el contrario, pues tenemos la dimensión ambiental. En ella encontramos conceptos como el desarrollo sostenible, la contaminación, por supuesto. eh, Podemos incluir otros, no sé, como el calentamiento global, ¿vale? Todos estos esfuerzos que se hacen por mantener pues el equilibrio ambiental en el planeta, ¿vale? Eh, y que básicamente es un intento por reconciliar el desarrollo económico con el equilibrio ambiental. En lo social, pues encontramos conceptos, chicos, que son transversales a toda la historia. Por un lado está la desigualdad, que se ve a nivel global, se ve a nivel nacional, por supuesto, pero sigue siendo pues una constante en los análisis pues como tal de las ciencias sociales. Las revoluciones, por supuesto, chicos, eso lo habíamos planteado al inicio, pues en nuestra primera competencia, que es de pensamiento social, que ya es muy específico, pues de conocimientos de ciencias sociales. Para mí, chicos, un tip súper importante para lograr un buen puntaje en la prueba es tener claro una línea del tiempo de estos tipos de revoluciones. Eso nos dice mucho sobre los cambios, las transformaciones, las crisis que ha sufrido, pues, se han sufrido a lo largo de la historia, ¿vale? Y las revoluciones, por supuesto, siempre nos indican ese estado de lo social, de la población. mm, Y pues la reacción que se tiene frente a quienes ostentan el poder o quienes ostentaban el poder en su momento. Tenemos lo cultural, la dimensión cultural, que igual viene a ser fundamental, ¿vale? Para comprender la aplicación de diferentes modelos en determinado contexto. Allí pues encontramos conceptos como las religiones, la comunicación, por supuesto, que sobre todo se ha globalizado a través de estos procesos pues de apertura internacional y demás, que ha permitido que la comunicación se dé instantánea y global, que es un fenómeno casi que actual, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, bueno, súper importante tener ahí presente estos modelos. Vale. Y pues vamos a ir al primer ejemplo de pregunta, ¿listo? Que justamente, bueno, nos plantea allí como el primer contexto y es, en décadas recientes, el mundo ha vivido un proceso de cambio que se ha traducido en una creciente integración de los países con el ámbito internacional. A nivel económico, se concibe como la integración de las economías nacionales con la economía internacional a través de distintos mecanismos, entre los cuales sobresalen el comercio de bienes y servicios, los movimientos de dinero entre países en busca de rentabilidad financiera o para la creación de empresas, los flujos internacionales de trabajadores y de personas en general, y por último, los flujos de tecnología. Esto fue una cita tomada del Banco de la República. Y la pregunta es, ¿a cuál concepto hace referencia esta definición? A, desarrollo tecnológico; B, globalización económica; C, organismo internacional; D, mercantilismo moderno.
Listo, entonces porfa, déjenos saber en el chat su opción. Bueno, pues parece que estamos de acuerdo en que es la B. Es decir, que esa es la definición de globalización económica. Listo, chicos. Claro, lo habíamos mencionado, ¿no? Como concepto propio de la dimensión económica. La globalización, chicos, pues es el contexto económico actual, ¿no? En la dimensión económica. Nos va a salir sí o sí en la prueba, de manera explícita, como está acá el ejemplo, o en cuanto a conceptos que se derivan de la misma. Pero sí o sí, la globalización como contexto va a estar presente en la prueba, ¿vale? Entonces, la pregunta nos está diciendo que es una integración de esas economías nacionales con la economía internacional, ¿no? Y que eso tiene una serie, pues, de efectos en el comercio, en cuanto a los movimientos de dinero en busca de rentabilidad, la creación de empresas, los flujos internacionales, de trabajadores también, y por último, los flujos de tecnología. La tecnología allí es otro concepto clave para comprender el funcionamiento de la globalización. En efecto, la opción correcta es la B, globalización económica. ¿Listo? Creo que allí lo fundamental para escoger la opción correcta era pararse desde la dimensión económica. Exactamente. Listo. Bueno, vamos con otro ejercicio. Entonces, este contexto dice así. En el contexto colombiano, la Ley 99 de 1993 especifica que se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Y la pregunta con respecto a este contexto es, ¿cuál de las siguientes opciones es una propuesta de desarrollo sostenible? Entonces ya nos dijeron que era el desarrollo sostenible, ahora vamos a evaluar cuál de estas opciones es una propuesta coherente con ese concepto. Entonces las opciones son la edificación de un condominio sobre un humedal que para su construcción ocupa trabajadores locales. La explotación de una mina de carbón que drena sus residuos en la cuenca de un río. Una carretera construida en medio de un bosque que comunica con un pueblo cercano. Un hotel edificado en bambú que emplea a comunidades indígenas de la zona como guías turísticos. ¿Cuál será una propuesta de desarrollo sostenible de estas? La D. Un hotel edificado en bambú que emplea a comunidades indígenas de la zona como guías turísticos. Listo. Por sí. Así veo bueno, por acá Hay veo una una C. A, una C, un par de C. Listo. ¿Qué consideran ustedes? A ver, unos de los que dijeron que la D, ayúdenos a decir por qué es la D, por qué no es la C. ¿Qué les hizo decidirse por la D en lugar de la C, por ejemplo? Porque hay varios partidarios de la C, entonces. Porque daña al medio ambiente, dice Juan. Menos daño, dice Jennifer. Listo, por acá nos dicen que es la D porque los otros son formas de desarrollo, pero no son sostenibles.
¿Listo? La C se sufre un proceso de deforestación, nos dice Sofía. Las opciones A, B y C son propuestas que contaminan el medio ambiente y por ende no es desarrollo sostenible. Listo, vamos a releer el contexto. Bueno, acá nos citan la ley, ¿no? Y allá nos dicen que en esta ley el desarrollo sostenible pues hace mención a que sucede cuando se conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida, el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente. Entonces, para considerar que algo es desarrollo sostenible, tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos que hacen parte de dimensiones distintas. Por un lado, lo económico, que garantice que sí hay un desarrollo económico. Por otro lado, que se mejora la calidad de vida, que tiene que ver con la dimensión social, la calidad de vida, el bienestar general de la población. Pero allí nos hacen la salvedad en lo ambiental, es sin agotar los recursos, ¿listo? Sin deteriorar el medio ambiente. Es decir, que tiene que haber un beneficio en las tres dimensiones, ¿vale? Entonces vamos a mirar las opciones. Vi como un par en la A. Bueno, la A nos dice que la edificación de un condominio sobre un humedal que para su construcción ocupa trabajadores locales. Digamos que allí el beneficio estaría en la dimensión económica, porque hay sí, hay una generación de empleo, ¿no? A trabajadores locales, lo que implica pues un incremento económico y se podría decir que un beneficio tal vez en el bienestar de las personas. Sin embargo, chicos, al edificar un condominio sobre un humedal, básicamente, en palabras simples, es matar toda la diversidad, todas las formas de vida que puedan existir en el humedal, ¿vale? Porque el humedal pues desaparecería. Entonces, el medio ambiente no sería beneficiado con la medida, no se garantizaría que este equilibrio ambiental se da. La B dice la explotación de una mina de carbón que drena sus residuos en la cuenca pues de un río. ¿Listo? Creo que al decir pues que se drenan residuos en el río, evidentemente se descarta porque se está generando una contaminación, lo que obviamente limita el equilibrio ambiental. La C, una carretera construida en medio de un bosque que comunica con un pueblo cercano. Entonces allí se está dando pues esta comunicación entre los dos pueblos, lo que es un beneficio para el bienestar social, ¿cierto? Y pues eso podría redundar también en el crecimiento económico, en un desarrollo económico. Sin embargo, pues al construirla en un bosque, igual tiene un impacto ambiental, pues porque el bosque se va a ver afectado, impactado y en tal caso puede desaparecer incluso, ¿vale? Entonces, así como está planteada, construirla en medio de un bosque, pues no sería sostenible. ¿Listo? Puede que beneficie a los pobladores, sí, a los habitantes de los pueblos, pero en definitiva, pues no sería sostenible porque atentaría contra el medio ambiente. Y la última es un hotel edificado en bambú que emplea comunidades indígenas de la zona como guías turísticos. Bueno, claro, es un hotel que está construido en bambú, es decir, que sus materiales son no contaminantes, ¿vale? Y emplea comunidades indígenas de la zona. Allí pues podríamos identificar la dimensión económica, se ve un florecimiento de la zona, de la dimensión económica y finalmente pues redundaría en el bienestar de la población, que en este caso serían las comunidades indígenas, ¿vale? Entonces en este caso podríamos ver que no se atenta contra el medio ambiente porque al ser en bambú se protege, ¿vale? Entonces se puede beneficiar la dimensión económica y social sin afectar la ambiental. Listo. Bien, estaban en lo cierto la mayoría de ustedes que dijeron que la D al principio. Listo. Estoy leyendo que nos estamos viendo mal. No sé si no nos están escuchando bien. ¿Nos confirman, porfa? Ya volvió. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, vamos con esto. Esto es una cita de un señor de apellido Prats que nos quiere explicar, nos quiere desglosar
¿qué es eso de lo social? ¿No? Dice, lo social, entendido en sentido total, se caracteriza por su diversidad, complejidad, que lo hemos hablado muchas veces acá, variabilidad e inmaterialidad. Entonces es algo diverso, complejo, variable y que no es material, ¿cierto? Lo social se ocupa de múltiples aspectos de la acción humana y a su vez de las relaciones que entre ellos existen y de sus continuas fluctuaciones. Estos aspectos y sus relaciones de interdependencia acaban fabricando un ente inmaterial, que es eso que denominamos convencionalmente lo social, y que ampara al mismo tiempo al ser individual y sus múltiples creaciones en colectividad. Entonces vemos que es un concepto que no se refiere, no es algo material, digamos, sino que es una idea, ¿cierto? Es una idea que nos permite explicar una realidad que vivimos en comunidad, tanto desde la perspectiva del individuo, es decir, teniendo en cuenta al individuo, como teniendo en cuenta también cómo los diferentes individuos se relacionan entre sí, cómo se relacionan con el ambiente, con el entorno en el que viven, en el que interactúan, y cuáles son los productos de esa interacción, de esa vida en comunidad, ¿cierto? Aquí habla de múltiples aspectos de la acción humana. Eso podemos interpretarlo como las dimensiones, ¿cierto? De las que venimos hablando. Hay muchas dimensiones involucradas en eso que llamamos como lo social. Y para poder analizar esa realidad, pues debemos tener en cuenta esas 4 características, ¿no? Es diverso, complejo, variable e inmaterial. Listo, chicos. Por último, pues agregaría lo que está mencionando Laura. Ten en cuenta que allí hay una interacción entre lo social, lo colectivo y lo individual, ¿vale? Que es, digamos, lo que intenta hacer justamente estas competencias de la prueba. Siento que la prueba básicamente se divide en 3 grandes vertientes justamente para hacer estas grandes divisiones que tienen las ciencias sociales, ¿no? Y es, claro, digamos, el conocimiento preciso pues de lo político en pensamiento social, que tiene que ver con el funcionamiento como tal del Estado y particularmente pues del Estado colombiano, la interpretación y análisis de perspectivas, donde se conjuga lo individual, recuerden, partir del contexto de las personas, de los intereses, de las cosmovisiones, de las necesidades de los individuos en determinados contextos, en determinadas propuestas de solución. Y se plantea también el pensamiento reflexivo y sistémico, que como su nombre lo indica, pues tiene que ver más con un proceso de reflexión sobre las diferentes dimensiones de lo social. ¿Vale? O sobre los diferentes, digamos, conceptos globales que se manejan en estos modelos y cómo es posible analizar o aplicarlos, ¿listo? En diferentes problemáticas sociales. Entonces allí justamente es donde vemos que estas colectividades o estas dimensiones generales de las ciencias sociales se relacionan entre sí y esto nos generan oportunidades eh, pues de intervención, ¿no? A diferentes problemas. Entonces justamente esto es como a lo que le apunta, ¿no? Esta tercera competencia y pues a partir de este conocimiento de los conceptos puntuales y luego de los modelos generales que engloban estos conceptos, es que debemos ser capaces pues de reflexionar la aplicación de los mismos en diferentes problemáticas. ¿Vale? Entonces, chicos, bueno, acá quisimos ejemplificar con un gráfico que es muy común actualmente y es el espectro político, ¿sí? Nos representa el espectro político que básicamente nos permite como ubicar eh, las diferentes tendencias políticas según los intereses pues de estas colectividades, ¿vale? Lo quisimos proponer acá porque nos parece fundamental comprender estos conceptos, como ya les habíamos dicho previamente desde lo teórico, con el fin de que ustedes tengan la habilidad de interpretar eh, estas tendencias y puedan inferir, ¿no? Si son viables o no en determinados contextos. Entonces, bueno,
Este cuadro, pues básicamente nos muestra unos 4 conceptos básicos que son como unas líneas generales, unas tendencias pues generales de lo político. Si ustedes buscan espectro político, igualmente van a encontrar que hay unos cuadros que desglosan un montón de conceptos, de ideologías, de tendencias. ¿Listo? Y puede ser gigantesco. Nosotros quisimos traerlo lo más general posible porque realmente es lo que necesitamos, ¿vale? Para poder derivar de ahí el resto, pues, de los conceptos. Entonces, chicos, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Los extremos, los conceptos extremos, tradicionalmente conocemos pues la izquierda y la derecha, ¿no? Los que son contrarios en lo político, que tienen que ver también, por otro lado, con el autoritarismo, ¿sí? Y con el libertarismo, básicamente. Bueno, en la medida que la postura, la posición, pues, de lo política se distancie más de estos centros, pues va a tomar un rasgo extremista, ¿no? O sí, más extremo, pues opuesto, ¿no? En este caso, pues el autoritarismo, el libertarismo, tenemos en este caso la izquierda y la derecha, y en las esquinas, básicamente, la alusión a la propiedad privada, que es un concepto fundamental que nos permite básicamente marcar pues estos opuestos. Y por otro lado, pues finalmente el colectivismo y el individualismo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir este cuadro? Básicamente como para que nos llevemos esa idea de los diferentes conceptos. Tenemos pues un punto cero que básicamente es como el equilibrio, ¿no? Si alguien se ubica acá en esta tendencia, pues se podría considerar que alguien es de centro, ¿vale? Que defiende un equilibrio entre lo autoritario y lo libertario. ¿A qué hace alusión estos dos conceptos, lo autoritario y lo libertario? Básicamente a la intervención del Estado, ¿vale? Ahí más que la dimensión económica, entonces analizamos también la dimensión política y es la intervención, el papel que tiene el Estado, ¿vale? Ustedes creo que ya pues han escuchado esta tendencia hacia lo liberal y lo conservador, ¿no? Ha sido tradicional pues en nuestro país. Este liberalismo que defiende, por supuesto, las posibilidades del intercambio económico de manera libre, ¿no? Eh, entonces allí se da pues una alusión al individualismo, que viene a darse en libertarismo a un nivel extremo. ¿Qué hace alusión a qué? A que sean los individuos quienes tienen la plena potestad, la plena libertad de sus movimientos económicos, ¿vale? Sin algún tipo de intervención del Estado, porque consideran que el Estado es más bien como un tipo de estorbo para sus intereses económicos. Bueno, ¿cuál es digamos, la cuestión de querer eliminar este rol del Estado en este punto? Pues chicos, ustedes saben que uno de las funciones del Estado es garantizar los derechos, ¿no? De todos los ciudadanos. En este caso, no va a haber un rubro público, perdón, o una distribución como tal del Estado, una administración y como un seguimiento del Estado, pues entonces se pone en riesgo lo colectivo, se pondría en riesgo lo social, ¿vale? Por eso están en extremos. Si se defiende completamente los derechos individuales, la propiedad privada, ¿sí? Cero intervención del Estado, cero recolección de impuestos para garantizar el derecho de todos, pues entonces se podría decir que se tiende más hacia este extremo que por supuesto eh, cae en el individualismo. ¿Listo? Bueno, en la parte opuesta pues tendríamos la intervención plena del Estado, que es un Estado que por garantizar los derechos de todo el mundo, pues entonces básicamente controla todos los recursos de la sociedad, ¿no? Justamente con ese argumento, ¿no? De garantizar que todos tengan acceso a los derechos, que todo se distribuya equitativamente. Entonces allí se tendería a un autoritarismo. ¿Listo? Que si es de manera colectiva, no habría como más bien una anulación un poco de estos derechos individuales, entonces se caería pues en un colectivismo, que es lo que tradicionalmente conocemos como estos estados totalitarios, ¿no? El totalitarismo. Y por otro lado, pues tenemos
Si es de izquierda, pues por supuesto, sería un totalitarismo, ¿no? Que puede darse hacia el colectivismo y digamos que los otros conceptos opuestos, pues se darían entre el rechazo a la propiedad privada y cuando es aceptada la propiedad privada. En este caso, el conservadurismo tiende a favorecer siempre la intervención del Estado, pero acepta la propiedad privada. Consideran que justamente tener propiedad privada y generar riqueza, recursos a través de la propiedad privada, permite de alguna manera garantizar los derechos de los demás. ¿Listo? Entonces no tienden al individualismo, pero sí al autoritarismo, pero beneficiando la propiedad privada. En el caso contrario, pues está el socialismo, ¿listo? Que en este caso pues se ubicaría en la izquierda, lo contrario al liberalismo que es en la derecha, pero en su caso extremo se rechaza la propiedad privada, ¿listo? Acá rechazamos la propiedad privada porque el socialismo apunta justamente a esa libertad pues de las personas, pero a través de lo público, ¿no? Ustedes saben, todo, digamos, las arcas públicas para todos todo, ¿no? Que es como un lema clásico de esta corriente. Entonces, chicos, ¿cuál es la idea pues de estos conceptos? Más allá de entrar a ver cuál es más útil, cuál sí, cuál no, es tener en cuenta en qué se basan para ser opuestos o para, digamos, generar esas tendencias radicales que podrían darse, ¿no? Que históricamente hemos conocido, por supuesto, la izquierda a la derecha, el autoritarismo, el libertarismo, pero tener en cuenta que allí hay conceptos que sustentan estas teorías o estas corrientes, ¿listo? El colectivismo, el individualismo, la propiedad privada, ¿vale? En la medida que se acepte o se rechace, eso nos da una tendencia política. Entonces, tengamos en cuenta básicamente estos conceptos y cómo se conjugan en este espectro político para que nosotros seamos capaces de ¿qué? De diferenciar cada uno de estos conceptos, ¿listo? Eso es lo que nos proponemos. Con eso, cuando nos formulen un contexto, una situación de que tal presidente propone hacer esto, de que en esta sociedad sucede esto, cuál sería un modelo a implementar o a qué modelo pertenece esta propuesta. ¿Listo? Seamos capaces de distinguir una tendencia política de la otra. Listo. No sé si quieras agregar algo, Laura. Sí, sí. Preguntan acá qué es el totalitarismo. Y hay otro comentario que dice que la derecha se ve bien. Entonces, como sabemos, pues aquí no, la idea es que cada uno pues tome sus decisiones y pues su criterio, ¿no? Pero entonces evaluemos qué quieren decir estas tendencias, ¿no? Entonces, si estamos en el lado del totalitarismo, en este cuadrito superior izquierdo, estamos favoreciendo una visión colectivista de la organización social, es decir, no estamos pensando en el individuo y en los decisiones, digamos, individuales, lo que a cada ciudadano solito le parezca, sino que vamos a tener, vamos a darle prevalencia, nos va a parecer más importante lo que pasa con el colectivo, ¿cierto? Y en el lado opuesto estaría el liberalismo. Entonces uno dice, no, está muy bien el individualismo, es decir, que el individuo pueda tomar sus decisiones, pueda vivir según cómo le parece, pero si estamos en el lado opuesto, ahí, entre más opuesto estemos, ¿cierto? Entre más nos vayamos hacia ese extremo, pues más inútil, digamos, más estorboso nos va a parecer el Estado. ¿Y cuál es, digamos, el dilema al respecto de eso? Y es, ¿cómo hacemos para organizarnos socialmente si cada individuo tira por su lado? ¿Cierto? Entonces, más allá de que cada uno tome la decisión que quiera, ¿no? Y eso mismo funciona para el conservadurismo, para el socialismo, para el extremo que ustedes quieran, independientemente de lo que cada uno considere de su criterio, conviene analizar el extremo opuesto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy perdiendo o qué es lo que estoy cediendo o a qué es a lo que le estoy restando importancia cuando me ubico en alguno de estos ejes, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo que no es tan importante? Y cuál es la posición al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conservadurismo.
está a favor de la propiedad privada, ¿cierto? Acepta la propiedad privada como un bien valioso, ¿cierto? Como algo que vamos a decidir en nuestra sociedad que vale la pena defender. Pero al mismo tiempo está pegado al autoritarismo, es decir, va a haber un Estado que va a incidir de manera importante en cómo esa propiedad privada se administra, cuáles son las posibilidades o las imposibilidades de los individuos relacionarse y para alcanzar o no la garantía de sus derechos en esa propiedad privada, ¿cierto? El lado opuesto entonces es el socialismo y nos está diciendo, no, mire, yo prefiero que no tengamos propiedad privada porque a mí me interesa más bien que todos estemos, que todos tengamos, para todos todo, ¿no? Como decíamos del lema tan, pues, tan común, tan conocido, ¿verdad? Pero entonces allí, ¿qué pasa con las libertades individuales? ¿No? Ninguno tiene como la razón absoluta, ¿verdad? No, ninguno tiene la solución mágica, ¿no? Hay tendencias que nos llevan a un extremo o al otro y los dos extremos pues tienen su problemática, ¿no? Y cada uno pues valorará la problemática que le parezca más o menos grave. Entonces creo que es importante que cuando analicemos este espectro político, cuando tratemos de evaluar estas tendencias, pensemos no solo en cada una, sino en la que se le opone completamente, ¿no? Para ver cuál será la dimensión que está dejando un poco de lado, cuál será ese aspecto que no le parece tan relevante, tan importante, ¿no? En algunos casos será el control del Estado, en otros casos será la protección de la colectividad y pues como hemos visto en esta dimensión, pues eso tiene unas aplicaciones prácticas en la vida de todos, ¿no? Cuando estamos muy a favor de la propiedad privada y el desarrollo económico, entonces, ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con los recursos? ¿No? Y cuando estamos muy preocupados porque la colectividad esté bien y todos tengamos acceso a determinados derechos, pues, ¿qué pasa con la libertad individual? Eso era lo que quería decir. Listo, gracias. Listo, chicos, nada, para cerrar pues ya el tema del espectro político, los invito a reflexionar sobre el concepto en sí de democracia, ¿vale? No lo tenemos acá explícito, pero todos conocemos, ¿no? Digamos, el objetivo general de la democracia. Entonces, ¿dónde se ubicaría la democracia? ¿Vale? Porque es necesario tenerlo presente en este espectro. Justamente la democracia, chicos, le apunta a no caer a extremismos, ¿no? Por supuesto, en su fundamentación teórica, a no caer en extremismos justamente para garantizar la plena expresión, ¿no? De todos los ciudadanos. En ese caso, podríamos decir que lo que busca la democracia es tender a un equilibrio, ¿no? De estos beneficios que nos estaba mencionando Laura. Y es que de alguna manera se garantice, por supuesto, el bienestar colectivo, también los derechos individuales, ¿no? Que haya la posibilidad de acceder a la propiedad privada, que la democracia brinde garantice esos derechos básicos con el fin, pues, que las personas asciendan económicamente y sean capaces de adquirir sus propiedades privadas, ¿vale? A través justamente, pues, de esa gestión también administrativa y pública que hace el Estado. Entonces, tener en cuenta allí que la democracia, en su teoría, busca justamente un equilibrio entre estas variables que nos está presentando el espectro político. ¿Por qué hago esta alusión, chicos? Por supuesto, ustedes saben que el modelo, bueno, la tendencia, sí, el modelo administrativo y político que se propone acá, pues es democrático, ¿no? Desde la Constitución. Entonces, seguramente nos van a salir planteamientos así y debemos tener presente que la democracia, pues justamente intenta garantizar que se den de manera equilibradas estas variables. Otra discusión muy distinta es si lo logra, si no, si alguno de estas vertientes prima más que otra y justamente limitan el desarrollo de esa democracia.
pero pues eso ya es una discusión muy puntual, ¿no? De situaciones en específico, en el caso colombiano y pues en el caso de todos los países, pero justamente a nivel teórico, fundamental entender que así a eso le apuesta la democracia, porque seguro también en la prueba, sí o sí nos va a salir una concepción, un contexto que nos pide ese análisis de la democracia. Listo. Entonces, planteamos este siguiente ejemplo. Dice, la figura política tradicionalmente opuesta a Estados Unidos en Latinoamérica es Cuba, cuya población se caracteriza por tener limitaciones materiales, pero a su vez es una de las más sanas y educadas de la región Caribe. Situación que para algunos es insuficiente si no se ofrece la posibilidad de ascender social y económicamente, como si se permite en países democráticos. Según lo anterior, es posible afirmar que A. La democracia garantiza el desarrollo personal y el socialismo impone prácticas sociales. B. El comunismo limita la producción económica y el capitalismo garantiza la estabilidad social. C. El socialismo prioriza los derechos fundamentales y el capitalismo se fundamenta en las libertades individuales. D. El neoliberalismo vulnera los derechos humanos y la dictadura protege el desarrollo personal de los ciudadanos. Por favor, déjenos saber sus comentarios. Volvamos un momentico al texto. Entonces aquí nos están presentando una contraposición, ¿no? Entonces, por un lado está Estados Unidos y por otro lado está Cuba. Entonces dice, en Cuba tienen limitaciones materiales, pero es una de las más sanas y educadas de la región, ¿cierto? Con respecto a eso, esa situación, algunas personas consideran que es insuficiente porque no pueden ascender social ni económicamente, y en cambio en los países democráticos eso sí es una posibilidad. La A y D se descartan, dice. Listo. Hay tendencia hacia la C. Sí, sí. Algunos por la A, pero menos. La A la descarto totalmente, dice Jesús. Bajemos para que vean las opciones nuevamente. Listo. Entonces, bueno, la mayoría dice que es la C. El socialismo prioriza los derechos fundamentales y el capitalismo se fundamenta en las libertades individuales. Quienes dijeron la A, listo, la democracia garantiza el desarrollo personal y el socialismo impone prácticas sociales. Listo, chicos. Acá fundamental tener en cuenta que depende del contexto, lo que nos están mencionando en el contexto. Listo, bueno, creo que hay una diferencia entre la A y la C. Entonces, bueno, chicos, acá que es importante tener en cuenta, pues esa contraposición que nos está haciendo, ¿no? En este caso, que nos está diciendo el contexto, que la población en Cuba no tiene limitaciones materiales. Ahí nos está diciendo que ese desarrollo individual, pues casi no se da a nivel económico, bueno, que es limitado a nivel económico, porque además no tiene la posibilidad de ascender social y económicamente, ¿vale? En países democráticos, en cambio, sí se da esa oportunidad, las personas pueden ascender social y económicamente. Chicos, nos está hablando de una contraposición desde la dimensión económica, ¿vale? Económica y bueno, social en el caso pues de que sí garantiza los derechos
eh, Fundamentales. fundamentales. ¿Vale? En este caso, la A dice la democracia garantiza el desarrollo personal. ¿Listo? Podría inferirse que así es porque permite ese ascenso social, ¿no? De los individuos, que en el caso, pues, cubano no se permite. Y la segunda parte nos dice, el socialismo impone prácticas sociales, ¿vale? En este caso, el contexto, chicos, no nos está haciendo una referencia a las prácticas sociales, ¿vale? Nos está haciendo una referencia a los derechos que son garantizados en Cuba. O sea, para el contexto cubano no nos está haciendo alusión a prácticas sociales que se desarrollen allí. Por acá Que se leí impongan. coloquialmente que nos decían que al parecer la opción tenía su cosa. Creo que la cosa, chicos, es que tendemos a inferir que en Cuba es así porque es socialista, entonces se imponen prácticas sociales. Sin embargo, el contexto no nos está eh, señalando esa información puntualmente. Nos está hablando de que hay derechos fundamentales y limitaciones materiales, pero no nos está hablando de prácticas sociales. ¿Listo? Y ojo que la pregunta dice que según lo anterior, o sea, no me están preguntando por cuáles son mis presaberes, qué es qué tanto sé yo de la democracia o qué tanto sé yo del socialismo. Me está diciendo según este texto que hablamos, ¿no? Este texto que acabamos de leer. Ahí está la clave y por eso es que podemos descartar la A, porque según ese texto anterior no me está hablando de ninguna prácticas sociales que se impongan en el socialismo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sabemos, cómo podemos saber si es cierto esto, que el socialismo impone prácticas sociales? Según el contexto, no sabemos. Nos tocaría ponernos a investigar qué ha pasado en Cuba, si se imponen o no imponen. Entonces, en este caso, chicos, como partimos, por supuesto, del contexto, allí no nos están señalando que el socialismo imponga este tipo de prácticas, ¿vale? Por eso la opción A se descarta. Importante, chicos, ahí, sobre todo en estas preguntas de carácter político, no nos dejemos llevar por nuestras preconcepciones. Súper importante. Puede que sea así, que en el socialismo siempre impongan prácticas sociales, pero no es lo que nos están preguntando, ¿vale? No lo sabemos. Listo. En ese caso, tendríamos entonces, por tendencia, la B. El comunismo limita la producción económica y el capitalismo garantiza la estabilidad social. Entonces, quienes señalaron la B, el comunismo limita la producción económica, sí, nos está diciendo que hay unas limitaciones materiales, podríamos inferir que así es. El capitalismo garantiza la estabilidad social, sí, nos están diciendo allí que la estabilidad social, chicos, es un concepto que se refiere más a lo colectivo. Bueno, acá nos está diciendo que para algunos es insuficiente si no se ofrece la posibilidad de ascender social y económicamente, ¿vale? Pero entonces allí sería más en el caso de lo individual, ¿vale? Entonces, el capitalismo garantizaría la estabilidad social, garantizaría más la ascensión pues, de lo individual. Y por último, pues la gran tendencia a la C, el socialismo prioriza los derechos fundamentales, ¿sí? Acá nos está diciendo que es uno de los países más educados y sanos de la región. Y en cambio el capitalismo se fundamenta en las libertades individuales. Cuando nos señala las libertades individuales, nos está describiendo tal cual lo que nos dice en el contexto, y es que en estos países sí se tiene la posibilidad de que las personas tengan sí, un crecimiento social y económico que no se da en el socialismo, ¿vale? Esto, chicos, esta opción C básicamente resume la gran diferencia que hay entre estos dos modelos. Justamente es esa. El socialismo busca priorizar los derechos fundamentales, lo cual implica una colectividad, ¿vale? Justamente una intervención del Estado también. Y el capitalismo, en cambio, busca que se garanticen más las libertades individuales, con el fin de que las personas tengan esa posibilidad, pues, de enriquecerse, de crecer, ¿no? En esa pirámide, pues, económica. Esas son las grandes diferencias, sin entrar a valorar cuál es más, cuál es menos, pero esas son. ¿Listo? Y esas dos son las que se mencionan justamente en el texto. Entonces volvemos otra vez, no estamos hablando de cuáles son las ideas que tenemos antes de leer ese texto sobre el uno o el otro, no. Estamos
hablando del texto específico, y el texto específico sobre el cual nos están preguntando habla justamente de esos derechos fundamentales cuando habla de personas sanas y educadas, ¿cierto? Y nos habla de la libertad individual cuando nos habla de que en los países democráticos existe la posibilidad de ascender social y económicamente. Entonces, eso es lo que nos permite descartar las otras opciones e irnos, pues, por esta opción C. Está hablando de lo que nos dijeron en el texto anterior. Así es, chicos. ¿Listo? Entonces, puede que las otras opciones de respuesta tengan nociones válidas, pero no hace parte de lo que nos están planteando en el contexto. ¿Listo? Entonces allá tenemos que tener dos habilidades. Una es clara el concepto, que ya nos estamos preparando para esto, pero lo segundo es tener claro qué nos están preguntando en ese contexto, porque si nosotros somos unos duros en teoría política y llegamos allá y empezamos a responder que no, que es que en el comunismo hubo una vertiente marxista y hubo otra vertiente por allá rusa y demás, y al final no contestamos lo específico que nos están preguntando, pues vamos a invalidar nuestra respuesta. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ya por tiempo vamos a hacer nuestro resumen. ¿Listo? Es la C, sí, para los que están Sí, preguntando. es La la C. respuesta es la C. La C. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, para recordar, bueno, acá dos mensajes, pues, para que tengamos súper presente. El primero, es necesario identificar conceptos básicos de las ciencias sociales y relacionarlos entre sí para entender un modelo conceptual más complejo y así valorar su aplicación. Eso es todo lo que nos evalúa esta competencia, ¿listo? En su primera afirmación. Entender estos conceptos básicos, entender cómo se relacionan, ¿vale? Y que esto hace parte de un modelo conceptual. Entender cómo se relaciona la democracia con la globalización, ¿sí? Y entender que eso hace parte de un modelo mucho más grande, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, la apertura económica. Eh, por otro lado, tener en cuenta que la pertinencia de determinado modelo conceptual depende del contexto social, histórico, cultural y político-económico en el que se quiera aplicar. ¿Listo? Entonces allí entra en juego las dimensiones. Seguramente nos van a plantear, chicos, opciones de respuesta en las que tenemos que decir cuál determinado concepto serviría para explicar mejor un problema o cuál es un ejemplo, ¿no? Como de la aplicación de este concepto. Allí tenemos que ser capaces de identificar estas dimensiones, qué sucede en lo social, en lo histórico, en lo cultural y en lo político económico. Parece mucha información, sí, un montón, pero realmente no es, chicos. Si tenemos claros estos modelos generales, digamos, las tendencias teóricas generales de, por ejemplo, el espectro político que vimos hoy, se nos va a facilitar mucho. Y por último, súper importante, chicos, tenemos que leer muy bien y estar muy atentos de qué información nos están dando y qué nos están preguntando sobre esa información, para no llegar a confundirnos con esos conceptos que tenemos previos o incluso prejuicios que también, pues como todos seres humanos tenemos, ¿vale? Eso es. Listo, chicos. Bueno, Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Nada, síganse preparando. Saben que en la plataforma de puntaje nacional pueden encontrar muchos más recursos para que practiquen y bueno, la idea es que acá sigamos resolviendo dudas. Feliz noche y muchas gracias. hasta la próxima.